Buenos días. Este es el curso teórico práctico para auxiliares de laboratorio. Es la clase número 12 sobre estadística inferencial. Es la tercera y última parte sobre este tema. Y este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En estas clases venimos trabajando sobre cuáles son los pasos a seguir en el análisis de datos. Cuando trabajamos con la estadística inferencial, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de datos, saber si necesitamos un test paramétrico o un test no paramétrico, y también nos preguntamos cuántos grupos queremos comparar. ¿Queremos comparar 2 grupos? ¿Queremos comparar 3 o más? Porque dependiendo de todos estos datos, de toda esta información, es el tipo de test estadístico que yo voy a seleccionar. En esta clase vamos a ver, en primer lugar, análisis de datos cuantitativos cuando tenemos 3 grupos o más, análisis de correlación y análisis de variables cualitativas. En el primer caso, vamos a ver test paramétricos cuando tenemos datos cuantitativos y cuando estamos comparando 3 grupos o más. Frente al escenario de tener datos cuantitativos e independientes, tenemos 3 grupos o más, verificamos que se cumplen los supuestos de normalidad de homocedasticidad, es decir, vamos a utilizar un test paramétrico. En este caso, vamos a utilizar un test que se conoce como análisis de la variancia, ANOVA a un criterio o factor. El test de ANOVA es un test estadístico que me permite comparar, por ejemplo, yo tengo 3 grupos de ratas, tengo 3 tratamientos. A cada grupo le aplico un tratamiento diferente. Y quiero ver si estos tratamientos, modifican, si hay diferencia en la glicemia en función de estos tratamientos. Es decir, el test estadístico ANOVA me permite verificar si existen diferencias significativas entre las variables de nuestra variable medida, en este caso la glicemia, en función de distintos tratamientos que aplicamos. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, se midió la glicemia en 3 grupos de ratas con distintos tratamientos. En esta tabla podemos observar que tenemos un grupo 1, es decir, a la cual le aplicamos el tratamiento 1, el grupo 2, el grupo 3. Tenemos valores numéricos, son datos de glicemia, son independientes estos valores, y lo que tenemos que ver antes de poder analizar estos datos es poder reordenar esta tabla, porque de esta manera R no la puede analizar. Entonces reordenamos la tabla para poder ir a hacer el análisis estadístico a R y vamos a reordenarla de la siguiente manera. Colocamos grupo y glucemia. Entonces vamos colocando el valor de la glucemia y le asignamos a qué grupo corresponde. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. De esta manera en R la vamos a poder analizar. A partir de esta tabla vamos a ver entonces los pasos para poder analizar y verificar si existe diferencia en los valores de glicemia en función de los distintos tratamientos que aplicamos. Primero ingresamos la tabla R, realizamos los supuestos de normalidad y homocedasticidad y luego vamos a la comparación, para lo cual vamos a utilizar ANOVA, y que el código en R para este test estadístico es AOV, entre paréntesis mi variable, nuestra variable numérica, nuestra variable dependiente, en función de los grupos de los tratamientos, coma el nombre de la tabla. Entonces ahora pasamos cómo analizaríamos esto en el programa R. Colocamos, primero ingresamos la tabla con el código que venimos trabajando en estas clases, con fundamento 7, en este caso nombre, y con el código read.tel, etc. Luego, el siguiente paso siempre es hacer un summary. Queremos corroborar que nuestros datos son cuantitativos. Estamos trabajando con variables numéricas. Bien. Ahora bien, el siguiente paso es analizar la normalidad para cada grupo. Como la tabla esta es diferente a las que veníamos trabajando, el código también se va a ver modificado y se va a empezar a complejizar. Pero no es interés de este curso aprender específicamente a utilizar estos códigos, pero sí los muestro para poder también ir entendiendo y ver cómo se utiliza este programa. Coloco el código Shapiro.test, fundamento 7 pesos
glucemia y entre corchetes voy a colocar fundamentos 7 pesos grupo y le asigno grupo 1. Luego calculo esta normalidad para el grupo 2 y luego para el grupo 3. Y luego voy a calcular el Bartlett. También, como vemos acá, el código también se va a complejizar, pero no nos vamos a enfocar en este momento en esto. ¿Qué me tengo que fijar yo de esto? Los valores de P. El valor de P para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3 y para el Bartlett. ¿Qué tengo que fijarme? Si es mayor o menor que 0,05. Como el p-value nos da en todos los casos que es mayor que 0,05, decimos que estamos trabajando con una distribución normal y con variancias homogéneas. Y por lo tanto vamos a poder utilizar un test paramétrico para datos cuantitativos y en este caso para 3 grupos. Bien, entonces vamos a utilizar ANOVA. Todos estos pasos es lo que me justifica que yo puedo utilizar un test ANOVA. El siguiente paso es analizar justamente el ANOVA con este código. Para esto lo voy a guardar. Entonces lo voy a nombrar ANOVA fundamento 7 y voy a colocar el código que anteriormente mencioné. Luego de esto voy a colocar summary y voy a colocar este objeto que guardé, ¿sí? Que lo ejecuté antes, ANOVA fundamento 7. ¿Qué nos tenemos que fijar de esto? Como todo test estadístico, en el valor de P. Como este valor de P es menor que 0,05, decimos que existe diferencia significativa entre los grupos. Ahora bien, cuando yo encuentro que hay diferencia significativa entre los grupos, la siguiente pregunta es, ¿entre qué grupos hay diferencia? Y para eso vamos a utilizar análisis de las componentes múltiples. Es decir, este tipo de análisis nos permite verificar entre qué grupos existe diferencia. Y en este caso, como estamos trabajando con ANOVA, el que vamos a utilizar es lo que se conoce como lsd.test. lsd.test en R necesita de un paquete específico y cada vez que yo necesito ese paquete, que primero lo tengo que instalar, que no lo vamos a ver hoy, necesito colocar library y el paquete. Entonces el primer paso es colocar eso porque necesitamos de eso para poder hacer el análisis LSD. El siguiente paso es colocar el código para hacer este post-test, se dice análisis de las componentes múltiples o post-test. Coloco lsd.test, mi ANOVA fundamento 7 y en función de qué voy a comparar, siempre en función de los grupos. ¿Qué me tengo que fijar de todo esto? Esta última parte. Acá me dice grupo y tratamientos y las medias. Lo que me tengo que fijar es que a cada grupo, a cada tratamiento, me asigna R una letra. Cuando estas letras son diferentes entre los grupos, significa que existe diferencia entre esos grupos. Es decir, este grupo, el grupo 3, el tratamiento 3, tiene una letra A y el 1 tiene una letra B. Es decir, que existe diferencia significativa entre los grupos 3 y 1. Ahora bien, el grupo 2 no tiene diferencias ni con el 3 ni con el 1, porque al menos están compartiendo una letra. Bien, entonces, hacemos una ANOVA. Cuando esa ANOVA nos dice que hay diferencia estadística significativa, nos preguntamos ¿entre qué grupos? Bueno, ese entre qué grupos nos los contesta este lsd.test y que tiene que haber letras diferentes entre los grupos para poder decir que hay diferencia entre este grupo u otro. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de la correlación. Frente al escenario de tener datos cuantitativos y queremos analizar el comportamiento de dos variables, es decir, tenemos una variable 1 y una variable 2. Si la variable 1 aumenta, ¿qué le pasa a la variable 2? ¿Aumenta, disminuye o no le pasa nada? Bien, este tipo, ¿sí? Cuando queremos correlacionar dos variables que sean numéricas, utilizamos lo que se conoce como test de correlación. Quiero saber si cuando una variable aumenta, ¿qué pasa con la otra? ¿Sí? ¿Aumenta, disminuye o no le pasa nada? ¿O no se correlaciona? Entonces podemos tener diferentes escenarios en cuanto a esto. Podemos tener una correlación que sea positiva, es decir, mientras una aumenta, la otra también está aumentando. Por ejemplo,
el pH en función del calcio, ¿sí? Es una correlación positiva en este caso, porque a medida que uno aumenta, la otra también está aumentando. Lo opuesto es que haya una correlación negativa, es decir, que sea inversa. Mientras uno está aumentando, la otra está disminuyendo. Y esto es una correlación negativa. Y puede también pasar que no haya una correlación, ¿sí? Que mientras una aumente, la otra no se comporta, ¿sí? En conjunto con la otra. Entonces estamos frente a que no haya una correlación. ¿Cómo se interpreta el test de correlación? Bien, primero vamos a ver que el código en R es colocar core.test, el nombre de la tabla, pesos la variable 1, coma, nombre de la tabla, pesos la variable 2. ¿Sí? El core test siempre está analizando dos variables numéricas, ¿sí? Cuantitativas. ¿Y qué me tengo que fijar yo de este test de correlación? El coeficiente de correlación, ¿sí? Que lo mostramos con la letra R, y según cómo nos dé este valor es cómo va a ser esta correlación. Si el R tiende a +1, decimos que hay una fuerte correlación positiva, y es decir que cuando uno aumenta, la otra también lo hace de esa manera. Ahora, cuando el R tiende a -1, decimos que hay una fuerte correlación, pero es negativa. Es decir, cuando uno crece, la otra decrece. Se comportan de manera inversa. Y cuando el R tiende a 0, decimos que no hay relación, no hay correlación entre esas variables. Otra de las cosas que nos vamos a fijar es el valor de P. Si es menor que 0,05, vamos a decir que hay una correlación estadísticamente significativa. Bien, acá tenemos diferentes gráficas y vemos que en cada gráfica tenemos un valor de R, un valor de coeficiente de correlación. En el primer caso, vemos que el R es de 0,15. Es decir, que no hay una correlación fuerte, ¿sí? Estaríamos diciendo que no hay casi correlación. Y vemos que los puntos están muy dispersos, ¿sí? Que no siguen un comportamiento, ¿sí? En cambio, en la gráfica 2 ya vemos que el R es 0,85 y vemos que a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. Y vemos que una pendiente, ¿sí? de creciente, ¿sí? Y cuando tenemos un R de +1, significa que esta correlación es muy fuerte, que sí, que mientras una aumenta, la otra también aumenta. Y en el otro escenario tenemos un R de -0,50, es decir, que es negativa, ¿sí? Mientras una está decreciendo, o mientras una está aumentando, la otra está decreciendo, se comportan de manera inversa. Entonces estos son los diferentes escenarios y que las gráficas de estas nos ayudan también a comprender, ¿sí? Si esta correlación es muy fuerte o no, si es creciente, si es decreciente. Por ejemplo, se busca la relación entre la viscosidad y la cantidad de proteínas. Tenemos esta tabla, viscosidad, valores numéricos, proteína, valores numéricos, y queremos ver si estas variables están correlacionadas y si lo están, cómo están correlacionadas, positiva o negativamente. Lo primero que hago, como siempre, es ingresar la tabla R, y en este caso vamos a utilizar un test de correlación. ¿Cómo es el código en R? Core test. Pongo nombre de la tabla, que en este caso es fundamento 5 pesos, una variable que es viscosidad, coma, fundamento 5 pesos, la otra variable. Vamos a R, bueno, acá es cuando uno comienza y coloca R, colocamos la tabla, hacemos un summary, tenemos que tener variables cualitativas, por eso nos calculo el mínimo, la mediana, la media, porque justamente estamos trabajando con test de correlación y queremos variables cualitativas numéricas, cuantitativas, perdón. Y realizamos el código, como antes habíamos mencionado, el core test. ¿Qué nos fijamos de esto? El valor del coeficiente de correlación, que en este caso es menos 0,60, es decir, es negativa la correlación, y con un P que es mayor que 0,05. Por lo tanto, existe una correlación que es negativa, pero que no es estadísticamente significativa. Ahora bien, esto es una manera analítica de hacerlo, ¿sí? Estamos trabajando con un análisis que nos emite un valor, pero muchas veces es interesante para mostrar resultados una gráfica. Entonces, para poder mostrar una gráfica de correlación, vamos a ejecutar el código que es plot y entre paréntesis colocamos fundamentos 5 pesos viscosidad, fundamentos 5 pesos proteína. Y R nos va a mostrar este gráfico.
Y como vemos, sí, visualmente hay una correlación negativa, ¿sí? Fíjense, cuando uno está aumentando, la otra variable está disminuyendo. Entonces, una manera gráfica de mostrar estas correlaciones es a través de este plot en R. Siempre es importante complementar, sí, un test estadístico analítico, pero a su vez también poder visualizarlo en un gráfico. Ahora vamos a ver, pasando ya a las variables cualitativas. Las variables cualitativas habíamos dicho que eran estas características que no son variables numéricas, ¿sí? Es por ejemplo el sexo, es por ejemplo si tengo un paciente normotenso, hipotenso, si tengo una dieta hipocálcica, hipercálcica, son características, si ya no estoy trabajando con números. Entonces vamos a ver cómo se analizan estas variables cualitativas. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿la osteoporosis está asociada a la baja ingesta de calcio? ¿Es el hábito de fumar un factor de riesgo para el cáncer de pulmón? ¿La edad de las mujeres está asociada a la osteoporosis? En estas tres preguntas, lo que estamos viendo y observando, que lo que estamos buscando es la asociación. Si estamos buscando si, por ejemplo, una enfermedad está asociada a un determinado hábito, ¿sí? La asociación estadística busca la relación entre el supuesto factor causal y el efecto estudiado. Es decir, en las ciencias médicas, y esto se utiliza mucho en la medicina, ¿sí? Por ejemplo en los estudios epidemiológicos, trabajamos con factores, ¿sí? O hábitos en los cuales queremos ver si nos predispone a la aparición de un determinado evento, es decir, una determinada patología. Entonces yo, por ejemplo, tengo un grupo de pacientes a los cuales los expongo a unos, por ejemplo, a una dieta normocálcica, y a otros no los expongo a una dieta hipocálcica. Entonces voy a tener un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Y en el tiempo yo espero y voy viendo cuál de esos pacientes va desarrollando una patología determinada, ¿sí? La que uno quiere buscar. Por eso estos estudios son prospectivos, son estudios muy largos, ¿sí? Porque yo tengo que arrancar de un factor, ¿sí? De una exposición, y ver en el tiempo si desarrollo o no una patología. Bien, esto es lo que se conoce como la asociación estadística. Estoy asociando variables cualitativas. Este factor está asociada a que aparezca esta determinada patología. Fumar se asocia a tener cáncer de pulmón. Eso es lo que buscamos con esto. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de las variables cualitativas es realizar una tabla de contingencia, es decir, es un cuadro de doble entrada. Trabajo con la condición enfermo o sano, ¿sí? Porque en esta parte siempre, generalmente se coloca la patología o el evento que queremos buscar, y acá la exposición a un factor y la no exposición. Por eso justamente cuando analizamos variables cualitativas muchas veces tienen que ver con buscar si un factor es de riesgo o no para una determinada enfermedad. Entonces, cuando hago mi estudio, cuando finalizo ese estudio, voy a contar cuántos pacientes enfermos expuestos tengo, cuántos pacientes sanos expuestos tengo, cuántos pacientes enfermos no expuestos tengo y cuántos pacientes sanos no expuestos tengo. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de, estamos estudiando si una dieta hipocálcica se asocia o no al desarrollo de la osteoporosis. Entonces tenemos la enfermedad, si desarrolla, no la desarrolla, y tenemos el grupo expuesto, que es una dieta hipocálcica, y el grupo no expuesto, que es una dieta normocálcica. Yo hago un estudio y al final de eso cuento cuántos pacientes con osteoporosis y dieta hipocálcica tengo, cuántos pacientes con osteoporosis con dieta normocálcica tengo. El valor acá, este total que surge desde la fila esta como de esta columna, es el total de la población en estudio. Lo siguiente que podemos calcular es el riesgo relativo. ¿Y qué es el riesgo relativo? Bien, es el cociente entre el riesgo en el grupo que tiene el factor de riesgo sobre el riesgo en el grupo de referencia, es decir, que no tiene, que no está expuesto, ¿sí? Es como si uno haría expuesto dividido sobre no expuesto. Este riesgo relativo nos va a dar un número. Y vamos a ver cómo se interpreta este riesgo relativo.
Si el riesgo relativo es igual a 1, indica que no hay asociación entre la presencia de este factor del riesgo y este evento. ¿Sí? No hay asociación. Cuando el riesgo relativo es mayor que 1, indica que hay una asociación y que es positiva. Y si esta asociación es positiva, nos está indicando que estamos enfrente de un factor de riesgo, ¿sí? Porque justamente la presencia de ese factor se predispone a que haya mayor frecuencia de esa patología en estudio. Y el riesgo relativo, que es menor a 1, indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe un factor de riesgo y que es un factor protector. A modo de resumen, entonces este riesgo relativo nos permite interpretar si estamos enfrente de una asociación que es positiva, ¿sí? Y estamos enfrente de un factor de riesgo para una determinada patología. Menor a 1 hay una asociación negativa, es decir, que ya no es un factor de riesgo, sino que es un factor protector, ¿sí? Y un R igual a 1 que no hay asociación. Entonces, por ejemplo, veamos cómo calculamos el riesgo relativo en este caso que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Estamos buscando la asociación entre una dieta hipocálcica y el desarrollo de osteoporosis. Entonces, este riesgo relativo se calcula haciendo A, que es 6, sobre A más B, que es 7. 6 sobre 7. Dividido 1 sobre 6. Esto nos da este cociente y nos da este número. ¿Cómo interpretamos este número? Como este número es mayor que 1, hay una asociación positiva. Es decir, una dieta hipocálcica es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Otra manera de interpretarlo es decir, existen 5,37 veces más chances de tener osteoporosis en presencia de una dieta hipocálcica. El tercer paso es realizar la prueba de chi cuadrado, es decir, es realizar un test estadístico que nos permita ver si hay una asociación o no y si es estadísticamente significativo. El chi cuadrado es un test estadístico que permite averiguar si existe diferencia entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto en función de la aparición de una determinada patología o de un determinado evento. Como todo test estadístico, nos fijamos en el valor de p-value. Si es menor que 0,05, hay asociación estadísticamente significativa. Entonces, volviendo al ejemplo que venimos trabajando sobre este tipo de análisis, queremos averiguar si existe asociación entre la ingesta del calcio y la osteoporosis. Ordenamos esta tabla, ¿sí? Para poder después luego llevar la R. Colocamos individuo, osteoporosis, no, si no la desarrolló, sí la desarrolló, y el tipo de dieta a la cual a ese paciente fue expuesto, si tuvo una dieta normo o si tuvo una dieta hipocálcica. Entonces, a partir de esta tabla, lo que tenemos que hacer, ingresamos la tabla R, realizamos la tabla de contingencia, que en este caso no la vamos a realizar manualmente, sino que R nos las va a realizar, porque cuando trabajamos con mucha cantidad de pacientes de datos, es imposible hacerla manualmente. El código para hacer una tabla de contingencia, es decir, este cuadro de doble entrada, es table, abro paréntesis, el nombre de la tabla, pesos, una de nuestras columnas, coma, fundamento 6, el nombre de la tabla, pesos, ¿sí? La exposición, en este caso se llama dieta, ¿sí? Es el nombre de las columnas. Luego voy a calcular el R manualmente, no lo vamos a calcular en R. Y también vamos a calcular la prueba de chi cuadrado, que el código en R es chis.test y el código que utilizamos para hacer la tabla de contingencia. Entonces, vamos a R, lo primero que hacemos es ingresar la tabla, ¿sí? Con el código que venimos trabajando. Hacemos un summary y vemos en este caso que no hay una variable numérica. Acá no nos está indicando una media, una mediana, nos está indicando la frecuencia, es decir, cuántos pacientes con osteoporosis tengo, cuántos con no, cuántos con dieta hipo, cuántos con dieta normo, ¿sí? Porque estamos enfrente de variables cualitativas, justamente. Luego hacemos la tabla de contingencia. Primero debemos hacer esta tabla de contingencia con este código table, ¿sí? El nombre de la tabla, una de nuestras columnas, coma, nombre de la tabla, la otra columna. Nos hace esta tabla de contingencia, que es la que habíamos visto hoy al principio, pero ahora nos las hace R. Y luego aplicamos este test analítico, este test que es el chi cuadrado, y que nos tenemos que fijar es el valor de P. Si este valor de P es menor o mayor,
nos va a indicar si hay o no diferencia estadísticamente significativa. En este caso nos toca un P, ¿sí?, que es al límite, ¿sí? Podríamos decir que es menor que 0,05 y existe asociación estadísticamente significativa. A su vez, el riesgo relativo lo calculamos a mano, como lo hicimos hoy, ¿sí? Y justamente volvemos al mismo resultado, es el mismo ejemplo. Entonces vamos a concluir que existe una asociación positiva, ¿sí?, porque hay un riesgo relativo mayor que 1, ¿sí? Estamos en presencia de un factor de riesgo. Si bien este p-value nos da al límite, podríamos decir que hay diferencia estadísticamente significativa, lo acompañamos con este valor de riesgo relativo para esta conclusión, y también podríamos decir entonces que existen 5,37 veces más chances de tener osteoporosis cuando tenemos una dieta hipocálcica. Entonces, en esta clase pudimos ver que datos cuantitativos, cuando tenemos 3 grupos o más y estamos en presencia de poblaciones que son normales y homogéneas, utilizamos ANOVA. Cuando queremos analizar la correlación entre dos variables, que también trabajamos con datos cuantitativos, utilizamos un test de correlación. Y como test analítico para el análisis de variables cualitativas, es decir, buscamos asociación, utilizamos lo que se conoce como chi cuadrado.